de diseño en las columnas, ¿sí? Bueno, ahí está. Por otro lado, vamos a tener nosotros, ¿verdad? Cuando ya la columna se está flexionando, cuando la columna ya se está flexionando con la carga lateral, PU lateral, ¿sí? Aquí teníamos una carga máxima. Ahorita lo analicé sin la carga lateral, pero ahora viene una carga lateral sobre la columna. Entonces, como ya comentamos, ¿verdad?, se va a tratar de mover de ahí de donde está una cierta distancia, ¿verdad?, una cierta excentricidad E con esa carga lateral, ¿sí? Entonces va a venir la carga lateral, una carga lateral por sismo, ¿verdad?, o cualquier carga lateral. Entonces me va a generar a mí, se me va a mover el centro plástico por acá. Entonces aquí tengo yo aplicado una carga PU, donde está generándose aquí una excentricidad, ¿verdad?, una excentricidad en Y, ¿verdad?, PU de Y. Obviamente, pues estamos haciendo el análisis en la dirección de X. Entonces, cuando se genera la carga lateral, ¿sí?, cuando se mueve, ahí ya el elemento se está flexionando así. Entonces, vamos a tomar la teoría ahora de la flexión pura, porque de aquí para acá ya se está flexionando el elemento, ¿verdad? Se está flexionando el elemento. ¿Cómo? Flexionándose por mediante la carga lateral. Ahora tenemos que tomar la teoría de la flexión. Bueno, pues vamos a tomarla, ¿no? Tenemos aquí el valor de los esfuerzos, ¿verdad?, de los esfuerzos del material. Tenemos por aquí esfuerzos de compresión, ¿verdad?, que eran, según las hipótesis, ese esfuerzo debe de ser uniforme, ¿verdad? Ahí está el esfuerzo que es uniforme y se le conoce como el F bi'C, ¿verdad? F bi'C, que es el esfuerzo de diseño para concreto, que es el esfuerzo de compresión, ¿verdad? Y obviamente la profundidad del bloque de esfuerzos pues era igual al valor de C por beta 1, ¿eh?, donde C es la profundidad al eje neutro, ¿eh? Entonces ahí tenemos ya cómo se comporta, ¿verdad?, el concreto cuando trabaja a flexión pura. Entonces recordemos que pues por acá tenemos la carga de compresión, ¿verdad?, que viene siendo la carga de compresión por medio de la flexión, ¿verdad?, porque ahora tenemos aquí flexión pura, donde aquí abajo, arriba que se están tensionando y abajo se está comprimiendo, ¿eh? Tenemos este efecto, ¿no? Entonces tenemos por ahí el acero del ES', que es T', y aquí tenemos la flechita de la fuerza de la tensión, ¿verdad?, de esta tensión que está acá. Este AS', pues es el T' de acá. Entonces, como nosotros ya en la sección doblemente armada encontramos estas distancias, ¿verdad?, que es la fuerza de compresión está aplicada en el centroide de este bloque de esfuerzos. Entonces la distancia es la distancia con respecto a este punto, recuérdenlo ahorita, con respecto a este punto es de menos A sobre 2, ¿verdad? Entonces tenemos aquí esa distancia que es de menos A sobre 2. Y la otra distancia que viene del acero en compresión, ¿verdad?, o el T', pues habíamos quedado que era D menos D'. D menos D', pues me genera de aquí a aquí el brazo de palanca. Entonces el brazo de palanca pues es D menos D', ¿verdad? Esos son los brazos de palanca con respecto
al centroide del AS, del área de acero, atención, ¿verdad? En este caso. Así está. Bueno, pues ahora cuando estamos comentando ahorita que cuando existe una carga lateral, ¿sí? Esto cuando existe una carga lateral, va a existir un momento máximo, ¿sí? Y también va a existir una excentricidad, aquí está, ¿verdad? Cuando se mueve la carga, ¿verdad? Cuando se mueve la carga, se genera una cierta excentricidad aquí. Entonces, cuando hay una carga lateral, existe un momento máximo, existe también una excentricidad, ¿verdad? Por la flexocompresión tenemos nosotros que por equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en la dirección del análisis igual a 0, pues tenemos T, ¿verdad? Tenemos PU más T menos T' menos CC igual a 0. Esas son todas las fuerzas que están actuando según la hipótesis de diseño en las columnas. Es la carga PU, la tensión, menos T' menos C, la fuerza de compresión. Entonces, la carga PU va a ser igual al valor de T' menos T más la carga de compresión, ¿verdad? La T' menos T más la carga de compresión. O sea, ¿cómo va a quedar esto? Pues va a quedar que el valor de PU, ¿verdad? El valor de PU me va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual el área de acero prima por el FY, ese es el T', ¿verdad? Menos la fuerza de tensión, que es el área de acero por el FY. Es menos, luego más la fuerza de compresión, ¿a qué era? Pues era al volumen del bloque de esfuerzos, que es el valor de A por el FB'(C) por el valor de B, o sea, por el ancho de la sección, ¿verdad? Ahí están las fuerzas. Eso es lo que tengo aquí. Esa es la carga PU axial, ¿verdad? Cuando se genera una cierta excentricidad, ¿verdad? Eso es lo que vale el PU. Recuerden que pues todas las resistencias van multiplicadas por un factor de reducción o por un factor de resistencias. ¿Quedó claro cómo obtuve PU? Bueno, continuemos. Ese ya es el valor de PU. Por otro lado, si yo tengo por aquí, voy a generar espacio. Esto es muy importante, espero que lo tengan apuntado ahí siempre, ¿verdad? Por otro lado tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a verificar nosotros, ahora si yo multiplico el PU por Y, ¿sí? Si yo multiplico el PU por la excentricidad de diseño, que es esta, el PU por su brazo de palanca con respecto al centro plástico, ¿sí? Ahora es con respecto al centro plástico, esto que está aquí me va a generar una fuerza con respecto al centro plástico ahora, ¿verdad? Porque PU por E me genera un momento y este va a ser el momento máximo en la sección cuando se flexiona el elemento.
¿sí? Pero ahora tengo que sacar estas fuerzas, las tengo que multiplicar por el brazo de palanca que lleguen al centro plástico, ¿verdad? Entonces voy a tener ahí, en primer lugar, AS por FY, AS' por el FY. Esa es la fuerza. ¿Y su brazo de palanca cuál es? Con respecto al centro plástico. Bueno, pues con respecto al centro plástico, para esta pues es D menos D' menos D bi'prima. ¿Sí? El brazo de palanca que hay de aquí a aquí con respecto a la fuerza de tensión prima es D menos D', me queda esto, menos, y si le quito la D' me queda esta distancia, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que es D menos D' menos D bi'prima, que el D bi'prima que es el centro plástico, ¿verdad? Y ese es el momento con respecto a la fuerza de tensión prima. Más, porque todos van a ser momentos con respecto a este punto, va a generar un brazo de palanca, entonces genera una fuerza así, un momento. Esta también viene la fuerza de tensión hacia acá, con respecto al centro plástico, pues genera un momento así. Todos van a ser positivos, ¿verdad? Entonces tengo ahí el AS por el valor del FY, y ahora el brazo de palanca del AS por el FY con respecto al centro plástico, ¿verdad? Este que está aquí, esta fuerza de tensión, por su brazo de palanca con respecto al centro plástico es D bi'prima. Más el valor de la fuerza de compresión, que es A por el F bi'C, por el valor de B, y por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Pues es D menos A sobre 2, ¿verdad? La fuerza de compresión es D menos A sobre 2, me da esta distancia. Pero a esta distancia, si le quito yo el D bi'prima, pues me queda la distancia de esta flechita al centro plástico. ¿Sí me explico? Me va a quedar esta distancia que está aquí. Entonces, el brazo de palanca, esta distancia es D menos A sobre 2. Pero a esta distancia, si le quito yo el D bi'prima, me va a quedar la distancia del centro plástico a la fuerza de compresión. Entonces aquí va a ser D menos A sobre 2 menos el centro plástico, que es ¿quién? D bi'prima, ¿verdad? Y ahí se cierra. Entonces, todo esto es el momento máximo, ¿verdad? Todo eso es el momento máximo para las columnas que trabajan como en flexo compresión. Entonces, recuerden que este es D menos A entre 2 menos D', menos D bi'prima, menos D bi'prima. Y se cierra, ¿verdad? Ahí el corchete, ese es el momento máximo, ¿verdad? Entonces, tenemos por otro lado que el valor de la excentricidad, ¿a qué va a ser igual? Pues de aquí mismo, ¿verdad? Es igual al momento máximo entre el valor de ¿quién? De la PU, ¿verdad? Y esto que está aquí es la excentricidad E. En este caso sería una excentricidad en Y, ¿verdad? Tenemos una excentricidad en Y. Entonces la excentricidad, esta excentricidad es igual al momento máximo entre la carga PU. Ahí está. Entonces, ahorita, con la teoría de la flexión pura, estoy obteniendo yo, en sumatoria de fuerzas, ¿verdad? PU, T menos T' y menos el valor de la fuerza de compresión, se obtuvo la carga PU. Entonces recuerden que cuando hay una cierta carga PU,
existe un momento máximo y va a existir una excentricidad E. Aquí está, ¿verdad? Y aquí está el momento máximo. ¿Sí? Por otro lado, vamos a obtener nosotros, ¿sí? Vamos a obtener también el valor del momento a flexión pura, ¿verdad? Nosotros sabemos que de la flexión pura habíamos obtenido nosotros, cuando vimos la flexión pura, si le voy a llamar M0, le voy a llamar por pura flexión, ¿sí? Por flexión pura. Por flexión pura nosotros habíamos tenido que era el factor de reducción por el valor del área de acero por el FY, ¿sí? Por el FY. Por el valor de su brazo de palanca, que era ¿cuál? El brazo de palanca que teníamos aquí era D menos A entre 2 para la flexión pura, ¿sí? Era la segunda ecuación que obtuvimos de la flexión pura, era esta, ¿sí? Esa es la flexión pura. Tengo por allá, ahorita las expresiones que borré, es la carga máxima, obtuve la carga máxima, y luego obtuve la carga PU cuando hay una carga lateral. Y luego obtuve yo un momento máximo porque se generó una excentricidad, ¿verdad? Se genera una excentricidad. Este es el momento que resiste la sección a flexocompresión. Y a flexión pura, pues es lo que habíamos visto de la flexión pura, ¿verdad? Porque si le quito yo esto, pues me queda flexión pura. Entonces, este es el momento de la flexión pura, ¿sí? Bueno, voy a borrar por aquí. También voy a borrar esta y ahorita la voy a volver a colocar, ¿no? Entonces, ya tenemos esas dos expresiones del momento máximo, ¿sí? Y tenemos del momento máximo y tenemos la carga PU, ¿verdad? Entonces, para estas condiciones, para esas condiciones que tenemos ahí, nos pide el valor de A, ¿verdad? Aquí el valor de A y aquí el valor de A, ¿verdad? Y aquí también me pide el valor de A, ¿verdad? Aquí pide el valor de A, aquí pide el valor de A y aquí también pide el valor de A. Pero ese valor de A va a ser el de la flexión pura, ¿verdad? Porque se está flexionando el elemento y lo estamos sacando mediante la flexión pura. Ese valor de A para flexión pura tenía el valor de 6000 por beta 1 entre 6000 más el FY, ¿verdad? Que multiplica al valor de D. Ese es el valor de A, ¿verdad? Tenemos 6000 por beta 1, 6000 por beta 1 entre 6000 más el FY por D. Esto lo obteníamos nosotros de la flexión pura por las condiciones balanceadas, ¿verdad? De deformaciones para flexión pura. Entonces, este valor de A, para estas dos expresiones, el valor de A es lo que vale aquí. Esta A es lo que tengo yo acá. Y también para esta A es este que está aquí. Bueno, pues entonces vamos a seguirle, ¿no?
ahorita les puse ahí el valor del momento, ¿verdad? Del momento por flexión pura. Entonces los voy a volver a colocar. Dice ahí que el momento por flexión pura, ¿verdad? Así se le pone por flexión pura. Esto irá igual al factor de reducción por el valor del área de acero por el valor del FY. ¿Sí? Es AS, es esta AS. Por su brazo de palanca que era D menos A entre 2. ¿Verdad? Y nosotros teníamos ahí, ahora para esta A, esto implica que ahora para esta A, el valor es también de la flexión pura, pero mediante el arreglo de las fuerzas. Teníamos que el bloque de esfuerzos, para cuando teníamos la sumatoria de fuerzas, era este valor que está aquí, es AS por FY, por el valor de B por D. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Eso que está ahí, AS por FY, de B por D. Aquí me equivoqué, es B por el F de prima C. ¿Verdad? Es así. De la flexión pura, del equilibrio de fuerzas, de la flexión pura nada más tenía yo la tensión y la compresión. Igualando esas fuerzas obteníamos el bloque de esfuerzos que era este. Entonces esta A es esta A que está aquí para la flexión pura. ¿Sí? Para flexión pura. Muy bien, y ya por último, pues ahora la carga, o bien la fuerza, o la carga de tensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a resistir la tensión en el concreto? Pues el acero. El acero es lo que va a resistir la tensión. Entonces la carga de tensión es igual a un factor de reducción que multiplica al valor del área de acero, pero aquí es una sumatoria de todo el acero, ¿verdad? En la dirección del análisis, recuerden. La carga de tensión es la sumatoria, o sea, este y este. En las columnas, lo que resiste la tensión es todo el acero que está dentro de la columna. Entonces tenemos aquí que esto es igual a la sumatoria del valor del área de acero por el FY, ¿verdad? Eso que está ahí es la fuerza de tensión, obviamente multiplicado por un factor de reducción, ¿verdad? Por último, vamos a ver el diagrama de interacción de las columnas, donde vamos a marcar todas las fuerzas y resistencias que encontramos ahorita en el análisis. Entonces, voy a continuar. Tenemos el diagrama de interacción de las columnas, ¿verdad? Viene de esta manera. Tenemos por acá el eje de los momentos y aquí el eje de las cargas, ¿verdad? Eje de momentos y el eje de las cargas. La carga máxima, ¿verdad? La voy a tener hasta arriba, obviamente, ¿eh? Pero del diagrama de interacción de las columnas, sí, más o menos se va a comportar de la siguiente manera.
voy a marcar los puntos aquí de mayor importancia que habíamos obtenido anteriormente. Ahí están todos los puntos que obtuvimos ahorita con anterioridad. Y a esto se le conoce como la excentricidad, ¿verdad? Es la excentricidad E. La excentricidad E. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí la carga máxima. Aquí cuando hay carga, cuando existe la carga máxima, el momento es igual con 0. Cuando existe una carga PU, el momento es máximo. Ahí está. Existe un momento máximo. ¿Ya se fijaron? Aquí el valor de la carga es 0. Carga axial 0. Flexión pura. Aquí está. Flexión pura. Es este punto que está ahí. Y la carga de tensión, pues es lo que está aquí. ¿Verdad? Esa es la carga de tensión. Entonces, a esto se le conoce como el diagrama de interacción de las columnas. Diagrama de interacción de las columnas. Entonces tenemos los puntos más importantes que acabamos de obtener de las hipótesis de diseño del concreto reforzado. Momento flexión y momento máximo. Este es el momento máximo. Y ahí está el valor de la excentricidad. Entonces, cuando las fuerzas caen de este lado, de este eje, para arriba, se le conoce que la columna está fallando en compresión. Y de aquí para abajo, si cae por acá, ¿verdad? O por afuera del diagrama, si caen por afuera del diagrama el análisis, pues es falla en tensión. ¿Verdad? Y cuando los puntos caen por afuera del diagrama de arriba, del momento, de aquí del eje de momento, entonces dice que falla por compresión de aquí para arriba, ¿verdad? Y de aquí para abajo es la falla en tensión. ¿Verdad? Por otro lado, también tenemos nosotros que ahí a ese punto del momento máximo es igual que C igual al C balanceado. Porque recordemos que cuando obtenemos el balanceado, pues obtenemos la máxima capacidad de resistencia, ¿verdad? Y luego de aquí para arriba es el valor de C cuando C es mayor que